en pantalla. Y evidentemente, teniendo en cuenta que hemos hecho ya una lectura de unos primeros mensajes, vamos a leer una segunda oleada de mensajes. Adailo, por favor, deja hablar a los demás, interrumpes mucho. Muy bien, gracias don Juan, es verdad, tiene toda la razón el espectador. Entre otras cosas lo hacemos para dinamizar el debate y poder abordar todos los temas, porque créanme que aquí el tiempo vuela. Pero oído cocina, ¿eh? A don Pedro, se le ve el plumero como defiende el PP, supongo que será al PP, pues que se marche con ellos, le dicen por aquí don Pedro. El señor está equivocado porque desde hace 8 años yo no pertenezco al PP. Así que ya se marchó, ¿no? Pero sí soy liberal conservador. Muy bien, lo ha dejado claro en muchos programas. Señor del Torco, mire, le va tocando esto hoy a cada uno. Empezamos por mí, don Pedro del Torco, luego a ver si da la vuelta para el otro lado. Por cierto, un consejo o una recomendación al espectador. Cada persona es libre de defender cualquier postura. No nos olvidemos de eso, ¿eh? Que por eso no pasa absolutamente nada. Es más, para mí es un tremendo placer tener una persona con la experiencia como don Pedro. Yo lo vengo diciendo permanentemente. Pero escúcheme, para mí es un placer tener una persona como don Pedro aquí a mi diestra, enseñándome muchas cosas. Que de la experiencia, la juventud tiene mucho que aprender, sobre todo en valores. Una sociedad actual que no tiene y carecen de ellos, ¿eh? Así que oído cocina. Señor del Torco, de su sabiduría no debiera salir una información errónea sobre el Viera y Clavijo. Puede confundir a la gente y apoyar a los demoledores. Yo no estoy dando una información equivocada, estoy dando una información consciente. Es un peligro y evidentemente cabe demoler, como cabe no demoler situaciones como el mamotreto. Debería de salir el Partido Socialista en Santa Cruz. Mucha gente está pasando hambre, gasten dinero en ayudas y viviendas. No tengan tanta cara. Buenas noches, don Dailo. Hablen del señor Bono, Griñán y de Chávez. Muchas gracias, buenas noches. Casi nada. ¿Qué pasa con la carretera que va de San Miguel a Huargacho? ¿Cuándo la van a arreglar? Mucho anillo insular y las carreteras secundarias hechas polvo. Una vergüenza de políticos a todos los niveles. Este lo habíamos leído, que es... debería de salir el Partido Socialista de Santa Cruz. Este sí, lo habíamos leído. Perdón, porque estamos aquí para arriba y para abajo, que no es lo mismo que sube, sube y baja, baja. Aquí en Guía Isora los moros se cogieron todos los puestos de trabajo de la platanera y los chinos, los higos, picos y la cochinilla. Buenas noches, soy autónomo, pago 289 euros de autónomo más 568 euros de seguridad social de otro trabajador, más salario del trabajador, más los trimestrales, más IJIC. Tengo que buscar mensualmente 2.000 euros para poder mantenerme y no tengo sueldo. Esto es, y está hablando el pueblo, señores políticos que ven este programa, porque así soy consciente, esto es un robo. Para que escuchen bien, ¿eh? Y créanme a este espectador que de robos vamos a hablar ahora, ¿eh? Y de presión fiscal y de amnistía fiscal. O sea, que no se desconecte de nuestra pantalla. Hola, yo me encuentro en esa situación. Tengo un contrato de media jornada de la cual me pagan según el 17% de la venta, pero además me descuentan de mi sueldo, que son 550 euros, menos la seguridad social que la pago yo. No se queda nada. T, pone una T, no entiendo la T, pero bueno, no soy autónomo. No soy autónomo, quiere decir, ¿eso es legal? Pregunto, gracias, un saludo. Lo peor es que mientras más venda, mayor porcentaje me quita la seguridad social. No me pagan las horas, es decir, que puedo estar trabajando todo el día, pero si no vendo, no hay comisión, por tanto, lo cual es un día perdido. Infórmense al Ayuntamiento de Arona y de Vilaflor que limpien la carretera de Arona a La Escalona después de las carreras de coche. Qué feo para el turismo. Infórmense de la venta y la compra de la Tropicana y sus terrenos, que pueden ustedes escribir un libro y hacer 200 programas. Es de risa. Lo haremos, estaremos al tanto, de hecho tenemos información al respecto. Hola, mi pregunta es por qué los señores alcaldes, concejales y diputados que se rebajen las dietas, sueldos, pasajes en primera clase a la península y demás caprichos y creen puestos de trabajo con ese dinero. Luis Álvarez García, desde el barrio de San Matías. Muchísimas gracias por firmar el mensaje. Dailo, buenas noches. En Icó de los Vinos, gracias a Cáritas, haciendo colas vergonzoso. Niños pasando hambre y los políticos llevan 2 semanas asfaltando. Ponen aquí unos aplausos. ¿Qué futuro tienen nuestros hijos? Saludos a todos y don Juan, un tocayo.
Vamos a leer el último mensaje porque hay tropecientos mensajes más, luego haremos otra batida. Saludos, son los mejores, lleven al alcalde de Garachico. Bueno, como era cortito, vamos a por otro. Estamos ante un sistema para que vivan los políticos, los demás a buscarse la vida, los trabajadores los que producimos, agricultores, construcción, industria, servicios, etcétera, nos están matando y esclavizando. Yo si voy a votar es por Podemos, no tengo nada que perder y ayudamos a los bancos con nuestros dineros y cada día nos matan. Como ven, opiniones diversas de muchas personas que están enganchadas a este grupo de comunicación, al grupo de comunicación de todo Tenerife. Lo han podido ver Arona, Vilaflor, San Miguel, si no recuerdo mal, Garachico, San Matías en la zona metropolitana, La Laguna, Icod. Así que, fíjense, Icod también de los vinos, Sí. Icod de los vinos, pues nada, como ven, muchísimas gracias. Gracias por la fidelidad y gracias por estar ahí porque este programa y este proyecto es por y para ustedes. Y ahora, señores, les traigo un tema muy duro. Seguimos con una vertiente de temas generales. Estoy seguro que llegarán mensajes diciendo es que siguen hablando de la península. Nos vamos a venir muy pronto al territorio. Es más, me gustaría cuestionarles si esto de lo que vamos a hablar no tendrá algún tentáculo hacia Canarias. Y vamos a hablar en un rato, espero no gastar mucho rato en hablar de Rato. Porque claro, titulaba esta semana El País, el caso Rato y la amnistía fiscal acorralan al ministro Montoro. El presidente del gobierno hizo una defensa firme en pleno del Congreso de lo que el Ejecutivo califica, escuchen bien, como regularización fiscal extraordinaria, llevada a cabo con un consenso y un diálogo con todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados. No, esta parte bórrala, esta parte le dan para detrás a la cinta, era una broma, llevada a cabo por el famoso decreto de los viernes, es decir, por un real decreto sin consenso y aprovechando la fuerza que da el rodillo de la mayoría absoluta. Han dicho durante mucho tiempo que era una regularización fiscal extraordinaria, pero ya lo decía Soraya Sáenz de Santa María, entre otras personas, casi nada en el propio Partido Popular. Ya han reconocido que hicieron una amnistía fiscal, ya ellos mismos la califican de amnistía fiscal. Y ustedes dirán, ¿qué es una amnistía fiscal? Acaban de escuchar a espectadores que contactan con nosotros, y yo ya ahora me callo, es una reflexión para que ustedes puedan interpelar a este punto y de esta manera, los esfuerzos para poder sostener una empresa con 2.000 euros de gasto, es decir, sus 289 euros de autónomo, sus 500 y pico euros de seguridad social, más el salario. Y no cobrando esta persona, el responsable, el empresario, no cuantificando su sueldo. Vamos, que la presión fiscal para las empresas es la que es. Y una pregunta, don Pedro, don Juan, Claudio, Dora y Ana. Si a esta empresa, a este señor, vamos a usar un ejemplo concreto, se empieza a endeudar, se empieza a generar una cuantía económica porque tiene apoyos de bancos o de lo que sea, le dan préstamos, cosa que ahora no está caminando, pero vamos a teorizar, y genera una deuda importante con la propia seguridad social. A mí me gustaría saber cuánto le pasan de recargo inmediatamente si se pasa solo un día del autónomo. 20%. Fíjense ustedes, 20% para el bolsillo sobre la marcha por un día. De un plumazo. De golpe. De un plumazo, de golpe. Y por cierto, si el error es porque no has podido, porque te llegaba un dinero con un retraso que en muchas ocasiones lo generan las administraciones. En muchas ocasiones esos retrasos los generan las administraciones. La administración, así con suavidad, con un poquito de vaselina, te hace catarrianga, 20%. Para que vean ustedes la presión fiscal a la que se someten a empresarios. Mientras tanto, a los poderosos, a los que tienen un montón de remanentes económicos y, por cierto, defraudadores. Defraudadores porque son dineros que no pueden justificar y son dineros que vamos a saber de dónde están. Están en investigación y hay personas a las que se le están solicitando prisión para que no destruya pruebas o para que no se mande a mudar del país. Y hablamos de Rato. Cuando hablamos de esta manera y tenemos en cuenta que en una amnistía fiscal quien acude a ella es un defraudador porque tiene cosas que tapar, ¿por qué un gobierno es capaz de ayudar a defraudadores en cantidades sustanciosas mientras, por ejemplo, se te genera una deuda con un autónomo y te clavan el 20%? Y digo esto porque, claro, son 714 personas relevantes las que se acogieron a esa figura legal que son investigadas en este momento. ¿Por qué hay tanto secretismo en que los nombres surjan, se hagan públicos? Yo lo pregunto, ¿por qué el propio Rajoy, presidente de este país, ampara en la privacidad de esta acción? Y hablábamos, entiendan ahora, lo de ética y legalidad al principio del programa. La pregunta es clara. El señor Rato daba lecciones a Argentina
no sé si ustedes lo recuerdan mal, lo recuerdan bien, que diga hace algunos años, de cómo no se debe gestionar, de cómo debe proceder la economía de un país. Y recuerden que hablamos del señor Rato, un señor que el propio Partido Popular durante muchos años ha sembrado cátedra y lo han puesto como un ejemplo. Por tanto, ¿caso Rato le estalla al PP en su propia cara? Y recordemos que el señor Rato, por entendernos y en un lenguaje claro, se llegó a decir que era el delfín del propio José María Aznar. ¿Claudio? Sí, claro, un delfín que evidentemente ha nadado en aguas procelosas, se ha ido fuera, evidentemente, y es lo que decía mi abuelo y mi abuela, y ustedes seguro que también lo han oído, ¿no? Aquello de consejos doy que para mí no tengo, o aquello de candil de calle y oscuridad de casa. Evidentemente es lo que ha aplicado. O sea, sencillamente yo hablo de la limpieza, de que no hay que endeudarse, que hay que pagar, que hay que tal. Sin embargo, cuando me toca a mí el asunto, pues no lo hago. Eso es lo que se llama la hipocresía pura y dura. Pero es que fíjese usted, es que además no da igual, porque no da igual en qué lugar, por ejemplo, se cree empleo o se facilite a los empresarios. Por ejemplo, pongamos caso, hay ayuntamientos que dentro de las limitaciones que tienen, sí apoyan, por ejemplo, a los empresarios. Dice, oye, pues mira, si este empresario, por ejemplo, hablemos por ejemplo de Santa Cruz, que yo lo tengo más cerca. Por ejemplo, en Santa Cruz, un empresario, por ejemplo, que contrate a un parado de larga duración, tiene un 95% bonificado lo que son sus impuestos municipales. Una empresa de nueva creación que llega a Santa Cruz va a tener durante un tiempo libre de carga de impuestos municipales. O sea, ¿se puede hacer algo? Sí. ¿Se pueden hacer más cosas? También. ¿Se podían haber hecho antes? Seguramente. Pero la realidad... ¿Se están haciendo ahora? Es que, claro, exacto, sí, se están haciendo ahora. Por ejemplo, en Santa Cruz se ha planteado una rebaja fiscal de 6 impuestos, además de mantener las bonificaciones. Desde el año 2008... Por ejemplo, está congelado el impuesto de la basura, por ejemplo. El que tenga un coche, un utilitario, va a pagar menos este año. Una tasa. Que lo que exactamente, las tasas, como dice don Pedro, que además él ha estado metido en los berenjenales esto. O sea, yo lo que me refiero, se pueden hacer cosas, porque claro, yo me parece que tampoco es bueno, me parece a mí, que no es bueno que la gente caiga en el desánimo absoluto de que esto es todo. Yo creo que hay cosas, se pueden hacer cosas, se deben hacer cosas. Insisto, que se podían haber hecho antes, probablemente, pero yo lo que me refiero, lo bueno es empezar a hacerlas ya y tener claro quién va ahora de romería y quién ha estado siempre. Eso es lo que la gente tiene que mirar, y la gente no es tonta, a la gente no la engaña mucho, ¿eh? Ya la gente no está dispuesta a que la sigan engañando. Eso es una buena reflexión. Bueno, Juan, quiero preguntar por un tema jurídico. Yo soy empresario de Santa Cruz y estoy muy sorprendido. Que veo que me han congelado la tasa, por eso no me limpian la calle. Ahora lo he entendido perfecto. Eso es una crueldad innecesaria. Hablando de ética o Santa moral... Cruz se gasta 62.000 euros diarios en limpiar las calles. 62.000. Hoy he visto yo 18 basureros parados en la esquina, y digo el sitio, de Santiago Cuadrado, entre las 10 y 23 minutos y las 11 menos cuarto, absolutamente sin hacer nada, absolutamente sin limpiar la calle. Bocadillo. No, de bocadillo nada, que ya está bien de jeta. Y además obstaculizando el tráfico. Que no me hablen, que estoy bastante cabreado. A ver, don Juan, en clave jurídico, me jurídico gustaría saber si tiene encaje. Hablábamos de ética, al principio de ética y moral, pero una pregunta. ¿Tiene encaje moral y ético las amnistías fiscales? Porque por mucho que intenten, a mí me parece una arducia legal. Vamos a ver. Lo que se ha hecho con Rato es un maquillaje del PP. Más bien Primero, un maquillaje del PP. El Partido Popular quiere decir, nosotros luchamos contra la corrupción. Segundo, han utilizado algo cruel para detener a una persona que no está dentro de las normas ni del cauce ordinario de la ley de enjuiciamiento. Una persona localizada, una persona que no huye, es perfectamente citada y puede ser automáticamente llevada al registro. ¿Por qué? Porque se ha dado la orden de que no quede esa noche detenido. Y esto es real.
Segundo, lo que ha habido es una lucha de poderes, De a ver poderes. quién se pone la medallita. Y digo esto, porque las amnistías fiscales han existido en todos los gobiernos de todas las épocas, Tres. Sí. en cuanto que se entiende que es una forma de que aflore el dinero escondido. Sí, de evadirlo. Es lo que aquellos que dicen ahora La amnistía que no- fiscal para todos. No. yo creo que la amnistía fiscal es para todos, debe ser para todos. Para todos los que tienen dinero. Para todos. Todo lo que tiene Yo dinero. no puedo. Vamos a ver, dinero. yo en estos momentos estoy Juan. muy cabreado porque Para no todo estoy lo en la que lista tiene dinero, claro. de los Juan. 714. Claro, Juan. Bueno, Ojalá Ni Ana, estuviera en la ni Ana, lista. ni Dora, Ojalá estuviera ni usted en la Pedro, lista. ni Pedro. Porque quiere Porque decir que... sería que bueno, te he ganado tiene dinero. pero claro. fíjense ustedes en lo que acaba de decir don Juan. La amnistía fiscal está elaborada para que aflore dinero. Hombre. ¿Cómo dijo usted? Para que aflore El dinero. aflor el dinero escondido. Claro. Exacto. Y dicho Y en el recaudar idioma, para más. que nos entendamos, y mi madre en casa, que si nos está viendo entienda mejor, para que usted aflore el dinero que tiene debajo del colchón. Pero ojo, porque ahora sí pensamos que en estas listas están cargos públicos, cargos responsables, ex vicepresidente del gobierno estatal. Están toda la clase social dominante. Podemos pensar entonces de dónde está saliendo este dinero fraudulento y que, por cierto, de alguna manera, acorde y con la complicidad de los gobiernos, Pero mira. se está blanqueando. Vamos a hablar claro, vamos a dejarnos de tonterías y pensemos en la historia. Había una ley que era la ley de contrabando, que aquel que pasara dinero por la frontera con una determinada cuantía, automáticamente quedaba detenido. En periodo del Partido Socialista hubo un insigne jurista que fue cogido maestro de maestros, se cambió la norma y se dijo que no podía ser una ley ordinaria, sino una ley orgánica. Y por lo tanto se transformó lo que había sido el delito de contrabando, al no estar tipificado, quedó exento de responsabilidad. Eso lo digo porque es verdad, tiene nombre y apellido. Arducia legal. Nombre y apellido, no. Votación parlamentaria Claro. de En toda toda la la fuerza. fuerza. Porque hacer una Para ley taparse orgánica, ellos mismos. Sí. porque hacer una ley orgánica requería las 3/5 partes. Corporativismo puro y duro. Lo digo Bueno, así don de Juan, claro. la pregunta es más clara y más corta. ¿Se puede blanquear con una amnistía fiscal dinero fraudulento La expresión de cargos públicos? La expresión blanquear no es correcta porque aparece es el artículo 301, el delito blanqueo. No me gusta esa expresión. Se puede por eso se habla de ley de regularización. Se puede adecuar, Extraordinaria. se puede ¿Qué dice adecuar usted? el Usted sí es extraordinario. contenido de la emisión de no haber hecho la cuota tributaria a través de la amnistía si el gobierno Sí, pero vamos a entender, lo admite, de no haber sí. hecho la cuota tributaria. Vamos, de no pagar impuestos, señores. Esos impuestos que usted tiene que pagar cada año con la renta. No, y con la renta no, hay Mensualmente. muchos más. Sí, Lo de la sí, sí, renta- Mensualmente. sí, bueno. Lo de la renta son muchos Bueno, más. ya decía Ahora yo- yo te no digo se lo una queda. cosa, debe haber una amnistía fiscal para una pobre señora que cobra 300 euros y el Ayuntamiento de Santa Cruz la tiene absolutamente presionada por esos impuestos municipales que son tan benefactores para los empresarios, claro que sí. Fíjense ustedes Claro, de es que todo está lo que está... bonificado. Fíjense Por ejemplo, ustedes en de- el caso de Santa Cruz, Pues a esta señora le tienen embargado la están, cuantía. están bonificados, no hay ni una sola, y eso está garantizado. Yo no no hay, garantizaría. Insisto, además, y esto, Yo no sinceramente, yo no me garantizaría. tiro a la piscina. Yo no te Eso no hay yo agua. no Yo no me tiro a la piscina si garantizaría, no hay agua. porque toda regla Les general puedo tiene sus asegurar- excepciones. Vamos a ver, está escondida no se sabe o algo de Ah. eso, pero vamos a ver. Toda persona que tenga necesidades, y Ana lo sabe también porque lo ha visto, y ha asistido a personas así, las personas que no tienen recursos están bonificadas en Santa Cruz. Agua, luz, alquiler de vivienda, Y basura. basura, Me acabas- etcétera, etcétera. Con tu habilidad acabas de utilizar el concepto no tienen recursos. ¿Cuándo se reputa que no se tiene recursos? Hombre. Es la trampa. No. No Vamos a tiene ver. un baremo No, no, de no. tasación No, no, del no. recurso. ¿Sabe Porque usted voy a quién es? decir, aquel que no Don gana Juan, el salario más ¿sabe del usted salario quién es? mínimo. ¿Sabe usted quién es quien no tiene recursos? ¿Quién? La asistencia social del ayuntamiento con la verificación de papeles O sea, que 400, solicita. 400 euros para ti es recurso. Y No, por cierto, 480 y pico euros, pero de todas maneras, ni siquiera porque Para ti es depende, recurso. depende. No, hombre, vamos a ver.
Pero seamos serios. No, Es soy dependiendo- serio. Vamos a ver, pero eso no lo genera el dependiendo del Ayuntamiento número de Santa Cruz. Eso de lo que hablábamos componentes. antes. No, es que De la ahí está la precariedad- trampa. De la Juan, precariedad Juan, laboral. depende del número de componentes. De la Vamos a familia, ver, claro. no es lo mismo que tú tengas 480 euros, no pagues alquiler de casa, vivas con tal y tengas para comer, que tengas 480 euros, Son cien. no tengas vivienda, O sea, no puedas pagar la luz, chicos, etcétera. Bueno, señores, Yo a mí- quedan, voy a- no, quedan más turnos Hay de un palabra de problema personas de que no han matiz. respondido y Me necesitamos alegraría conocer su que fuera opinión, don el ministro Juan. de Hacienda Falta ya Dora, que- falta don Pedro. Don Juan, 180 euros vives 30 días faltan del tres mes. personas en ni de opinar broma. sobre lo mismo y podemos venirnos ya a territorios más cercanos. Dora, ver a todo un referente como este, que es el señor Rato, Me hago del un Partido di- Popular de Aznar, ocultando patrimonio. Bueno, Escucha, ocultando patrimonio e intentando blanquear, yo lo digo, blanquear, Presuntamente. ¿verdad? presuntamente blanquear. Bueno, el colchón está bastante levantado. Sí. Fondos dudosos. Hombre, volvemos a decir aquello de que huele a podrido. Y claro, hablamos de un referente. ¿Merece este gobierno pasar una temporadita, sinceramente, por la oposición? sinceramente, antes se debatía que la izquierda y la derecha son iguales, eso es mentira. Hablemos de regularización. La izquierda regularizó inmigrantes cuando hizo falta, que era gente que pasaba trabajo y miseria. La izquierda regularizó la igualdad en todos los aspectos y la izquierda también regularizó, hizo amnistía fiscal para todo el que quiso, para todos, no para unos cuantos. ¿Cuál es la diferencia con la derecha? ¿Qué ha hecho la derecha? Sí, ha regularizado a quien le ha dado la gana. Y yo no entiendo qué tiene que ocultar si tiene 700 y pico señores, que les hemos pedido que lo diga a riesgo de que pueda haber alguno de la izquierda, lo que no nos ha importado. Sí, pero hay una diferencia, Ana. Lo hemos pedido y exigido. Desde el momento que se demuestre, a su casita se va. A su no, perdona. No, hay ¿Son una partidarios diferencia. entonces de que se haga la luz pública? No, pero queremos que se haga a la luz. ¿Hablamos de Felipe González? Habla lo que tú quieras, yo sé lo que tengo que hablar. Hablamos Dora, de que ¿eres el que partidaria está, de que la se lista va. se haga pública? Se haga pública Claro. para todo el mundo. Y, Sí, aquel que esté, cada partido que se apechugue con ellos. Lo nuestro a la calle, como hacemos con todos. Todos los socialistas que incumplen una ley, está demostrado, y hace un ratito tuvimos al señor Casimiro aquí, se va a la calle, punto. Esa es la gran diferencia. No encubrimos a nadie ni cubrimos a nadie. Y este país y este gobierno está para regularizarnos a todos. Pero también me pregunto una cosa, ¿qué es lo que entendemos todos? Yo en mi nómina viene tanto de IRPF, tanto de Seguridad Social, tanto para allá. Total, que tengo un apartado X y el apartado Y. Con el apartado Y es con el que tengo que comer. Que además tampoco como. Yo cobro el 30 y voy el día 5, porque claro, que si te quitan el agua, que te quitan la luz, que te quitan la basura. Después de quitarme todo eso, digo, con esto ahora sí que como. Pero claro, también hay que descontarle la gasolina para ir a trabajar, para poder comer. Y eso le pasa a todo el mundo. Pero Y yo con me todo el pregunto, mundo, ¿no? con el control que se tiene a nuestras nóminas de todos y cada uno de nosotros, ¿por qué no se le tiene ese mismo control a toda esa gente que tiene tanto? ¿Por qué tengo que regularizar a los ricos y machacar a los que no tienen? ¿Por qué tengo que apoyar y regularizar a los ricos que tienen tanto y no salvo a las empresas pequeñas? Pero no nos olvidemos ¿Por de qué? un pequeño detalle, que Esa es la gran diferencia. No estamos regularizando a los ricos que tienen tanto. Es para que no lo saquen. A los Estamos que sacan, hablando de de los los que tienen, ricos, que que tienen, tienen lo que tienen que claro. tener con su trabajo. No, eso no tiene nada que ver. Que nadie Eso, está entrando en eso. chapó por ella. Hablamos de lo que tienen y nadie sabe de dónde viene. Sí, Y eso. una Ese es el matiz, don Una Pedro. pregunta, Dailo. ¿Alguien tiene la capacidad de hacer los cálculos de cuánto dinero está fuera? No importa de La quién. amnistía fiscal, le voy a decir un dato y Y para que lo oigan en casa, la amnistía fiscal ha hecho, como dijo don Juan Fernández del Torco antes, que de repente afloraran, fíjense ustedes sí. de lo que estamos ¿Y hablando. cuánto aportaría ese dinero a la caja nuestra? 124.000 millones de euros. En Fíjense impuestos, ustedes ¿cuánto sería, de lo que Dailo? estamos hablando. ¿Para cuánto nos daría? Fíjense de lo que Bueno. estamos hablando. Don Pedro. La Hay comunidades amnistía que no tienen ese fiscal, presupuesto. la idea, y que se me entienda, la Comunidades que no idea tienen ese dinero. no es mala, porque también lo han hecho los tres partidos. Los tres lo han hecho mal. El problema, lo quiero matizar bien. La idea no es mala, pensando como han pensado los dos partidos principales y tres gobiernos, ¿sí? Porque las listas en el PSOE tampoco nunca aparecieron. El problema, Claudio, las demandó. el problema de todo esto es que eso, con la que está cayendo en este país, la que está cayendo y lo que está ocurriendo, eso ya revuelve las tripas a cualquiera. A cualquiera. Y yo, como no soy rico, Ah, sí, ya está. he sido No una estamos en la persona muy lista. humilde de ¿Sería barrio. usted partidario de que los nombres de las listas, tanto los de No unos como estamos en otros, la se hicieran lista, públicos? Yo soy partidario, pero no se puede hacer.
Y entiendo, los gobiernos no es difícil, no es fácil gobernar muchas veces, no se pueden hacer públicos. Hablamos de Sí, los me que entiendo, están yo siendo sí. investigados, evidentemente no. Bueno, de los todos. que van a estar investigados, como hay tanto politiqueo ahora, pues cuando No, vayan no, fuera por de el- las campañas electorales. Sí, no, bueno, fuera de las campañas. Fuera. No sé lo que está ocurriendo. El año que viene. No sé lo que está ocurriendo en este país. Cuando vayan por uno, va a estar la televisión 2 horas antes y nos enteramos todos. Ana. Yo sí soy partidaria de, vamos, de que den las listas, que quiénes son las personas, para poder señalarlas. Sé que les importa un bledo porque a ellos les importa poco. Pero yo creo que han hecho lo de la amnistía fiscal esta para no poder sacar dinero. El dinero que se quede en España. O sea, han hecho como una especie de favor y es para no sacar el dinero fuera. Que muchos los han sacado y sabemos lo de las cuentas en Suiza. Pues lo han dejado aquí. De todas formas, nosotros decimos que se pueden, no que se hagan públicos los que se han cogido la amnistía fiscal y, por cierto, han lavado ese dinero de alguna manera, pagando también sus impuestos, que estaba de forma irregular o porque no se había atendido en su momento, sino aquellos que realmente están siendo investigados. Porque evidentemente también hay que entender que es una legislación que se ha tratado de una manera ética o moral adecuada o inadecuada, por eso empezábamos el programa como lo hemos iniciado, pero es lo que toca. Y evidentemente de lo que sí que hablamos es de aquellos fondos que están siendo investigados y que están en manos de la justicia. Señores, vamos a dejarnos ya de madriles y dejarnos de la marejada que viene de la capital de las Cortes y vamos a tocar temas más locales, porque a verlos, sinceramente, a verlos haylos, y hay muchísimos. Si les parece, vamos a hablar del Parlamento de Canarias. Termina la legislatura, la octava legislatura del Parlamento de Canarias. Dicen algunos que es la que más, dicen algunos no, los datos concretamente 19.000 iniciativas la posicionan como la legislatura de mayor actividad parlamentaria. Eso sí, en un momento de crisis brutal y en un momento de desafección política y entre la ciudadanía y la política. Tanta actividad ha servido para algo y lo digo porque, claro, ¿qué balance hacen de esta legislatura? Porque algunas personas comentan que el nivel parlamentario, don Pedro, ha bajado y ha bajado mucho. Además se jubilan muchos, digamos, aquellos, don Juan, que le molestó la semana anterior, algunos dinosaurios políticos de la vieja escuela. Entonces, quiero aprovechar la jubilación de algunos miembros, el momento de la legislatura, con cómo se encuentra ahora mismo la sociedad y la política de distanciada, y si precisamente se está distanciando el Parlamento del pueblo o con medidas con ese canal digital y con facilitar a través de las TIC, tecnologías de la información y comunicación, el contacto directo entre el diputado y el ciudadano. ¿Qué opinión? Bueno, pues acaba de decir usted una cosa que no lo sabía, que se ha legislado mucho estos 4 años. Entonces, claro, así decía yo, ¿qué mal nos va en Canarias? 19.000 iniciativas. Sí, sí, ¿qué mal nos va en Canarias? Claro, es tantas leyes, como el amigo Claudio decía. Sí, el ayuntamiento le da las subvenciones, pero después manda una inspectora a una nave industrial de un señor que tiene un taller allí y llega el técnico y hay que sulfatar una cosa que hay que dar a los hierros, hay que cambiar la instalación eléctrica, a la pobre viejita que deja de pagar el recibo de la luz, deja de pagar el recibo, un jubilado deja de pagar el recibo de la luz y entonces pues le hacen cambiar la instalación de la casa. ¿Dónde están esos políticos? No me rebajen impuestos. Actúe en los problemas de los ciudadanos. Al Parlamento de Canarias actúe en los problemas de los ciudadanos. El Parlamento de Canarias, algún parlamentario ha dicho que los contadores de luz que se están poniendo en las casas, ¿quién está controlando eso? ¿Quién está verificando? Pues ya tendrían que haber legislado unos inspectores para controlar por parte de la administración, no por parte de la empresa. ¿Cómo es posible que en el Ayuntamiento de La Laguna o de Santa Cruz van a poner un pedacito así un pedacito de tubo para una Don casa de una nueva Pedro, que cometida? nos ven en Santiago del Teide o en Los Exacto, Silos o en Buenavista, no solo la zona en metropolitana. toda la isla. El otro día me enseñó una señora 1 millón de pesetas. Digo 1 millón porque parece más dinero que decir 6.000 euros. Decir 6.000 euros. es verdad. Eso se puede permitir, señores, el Parlamento de Canarias. Y sin embargo, 5.000 pesetas son más dinero que Que- 50 sí, euros. ¿eh? Exactamente. Eso se puede permitir aquí. Ustedes que están legislando, si no hace falta legislación, hay que quitar. Esta mañana yo le decía a un político, hay que empezar. Si no es ayudar a una empresa que se monte, hay que ayudarle a que abra sus puertas. Pero ¿y a qué es debido? totalmente ¿A qué es debido legalizado. esta desafección? Don Pedro, precisamente le pregunto, Por ¿a todo eso- esto que estábamos hablando anteriormente, la corrupción, Por eso- o es por la ineficacia de muchas de las
de las iniciativas y propuestas que se llevan a cabo en la Cámara Representativa de todos los canarios, porque al final no resuelven, como usted bien está diciendo, los problemas de la gente. Y le voy a poner un ejemplo. Exactamente. El paro es un ejemplo Exacto. sangrante. No todo se soluciona con leyes y más Nada, leyes nada. y más leyes que Y al ni final... soluciona con darle de comer a la gente. Que al final Como lo que hace... decíamos antes, pero don no, Dairo, no engorda esto la maraña legislativa que ya claro, tenemos. totalmente, totalmente. Vaya usted a montar una empresa, un estanco. Una señora iba a montar, yo siempre lo pongo, el ejemplo de la señora que va a montar un taller de costura. Y le pedían un plano de un ingeniero y al final la señora decía, no, es que no tengo electricidad porque la máquina es de pedales y la luz, no tengo luz porque no me la ponen. Y ponerla le cuesta una fortuna. Hacer unas casas en Santa María del Mar, de esas casas adosaditas que lo hace gente que trabaja y trabaja, Sí, sí. él y su mujer, para empezar a poner un bloque 30.000 euros. Fíjense ustedes De papeles. ejemplos concretos de personas que contactan con don Pedro. Ana, ¿hace falta tanta legislación? ¿Tanta ley? Perdón, no hace tanta falta, legislación, pero, tanta ley. pero yo te doy el porqué. A ver, dígame, sorpréndame. Hombre, a Usted no ver. deja de sorprenderme. No, como cuando cobran las dietas. Si no van, no cobran dietas. Bueno. No, están Esa a es sueldo buena. fijo, Ana. Esa es buena. No, ya no es así. Están a sueldo fijo en exclusiva. No tienen No, una escucharon, dieta. mire, aquí esa caja A no es el de sueldo los fijo en bolsillos nuestros, ¿eh? exclusiva, ¿eh? Y no tienen ellos... No, Solo los, yo ahora solo te los das miembros otro de la mesa y los de las comisiones los nada más. miembros de la mesa. Sí, pero los miembros de la mesa nadie, pero los demás no. Pero espérate una cosa, hay otra cosa, perdona, que el otro día sí que hubieron muchos lloros cuando se despidieron el último día de que se reunió la El mesa. martes. Habla usted de la despedida de la octava legislatura, porque algunos no vuelven. Estuvieron reunidos en el Callejón del Combate y muchos lloraron allí en un restaurante. No dijeron, no, hombre, Yo pues, digo no voy a trabajar. hacer publicidad. Claudio. Sí, a mí me parece que además, yo no sé por qué, y eso lo saben, es fundamentalmente los políticos que usted decía antes, dinosaurio, yo creo que son los políticos veteranos o con cierta solvencia que también a mí me parece Y que la aportan mucho, renovación- ¿eh? Es una forma cariñosa de explicarlo. Pero yo lo digo porque además me parece que cuando se dice, por ejemplo, la renovación, por ejemplo, de los partidos, cosa que yo estoy abiertamente de acuerdo, la renovación no pasa exclusivamente por las personas, pasa más bien por los programas, por lo que es lo que vas a hacer, cómo vas a cambiarle la vida a los ciudadanos. Y a mí a mí me alerta y me sorprende mucho y me da mucho miedo cuando un parlamento se dedica a sacar una profusión grande de leyes, porque si un país necesita Que muchas habla de la maraña leyes, que yo estaba diciendo, ¿no? sí, no digo que cuando un país necesita muchas leyes es porque no tiene claro nada. O sea, gobernar a golpe de ley, como usted decía antes, a golpe de decreto de los viernes, Uy, qué miedo es me da. muy complicado, porque además encima está cuelan. sustrayendo una cosa que es importantísima, y es que las cosas, hay que propiciar que las cosas sucedan. O sea, en definitiva, que uno sea capaz de decir, oiga, vamos a ver, ¿cuál es el problema que tiene el empresariado? Y que sea el empresariado el que lo diga. Oiga, mire usted, yo me encuentro con problemas para pagar la seguridad social todos los meses, me parece que es muy caro, y aparte de trabajar yo, tengo a tres padres de familia más o a tres madres de familia más que están trabajando conmigo. Propicie usted, más que vamos a crear nuevas cosas, vamos a intentar mantener los empleos que hay, porque se sigue destruyendo empleo, como usted decía en la encuesta de la EPA. En definitiva, las leyes tienen que servir para que la ciudadanía, las leyes lo único que hacen es convertir en derecho lo que ya existe de hecho. Entonces, tantas leyes, Claudio, mil y pero pico. es que a lo mejor se olvida usted de que es que el Parlamento realmente somos nosotros, nos representan, ostentan la representatividad de la ciudadanía canaria precisamente. Don Juan, ¿estamos atrapados entre tanta ley? Hay una diarrea legislativa, claro. Y además está clarísima. Y no hay pampers ¿De para a eso. qué? ¿De a qué? Diarrea legislativa. Y no hay pampers. Me han para dicho 19.000 iniciativas. Sí, ¿no? señor. 19.000 iniciativas salen, incluidos los domingos, a 18 iniciativas por día. Dividan por los 4 años y salen, es que lo acabo de hacer mentalmente, yo que soy de letras. 18 iniciativas por día, resulta que durante 8 horas le han dedicado para poder discutir el proyecto de ley 16 minutos, en los cuales, como los portavoces se oyen mucho, asimismo ha estado el gobierno de coalición 12, y hablo de coalición PSOE, coalición Canaria, y el gobierno de la oposición mayoritaria 4, los restos no hablan. Don Juan, pero con ese programa, eso tiene- ¿a quién va a echar usted de menos? No, espera un ¿A momento. Pérez Camacho? Espera un momento. No, ¿Por ejemplo? yo voy a hablar de Pérez Camacho. Voy a hablar de Pérez Camacho porque creo que merece que se le hable.
porque han logrado echar al único que no cobraba. Por A eso Pérez le Camacho lo han preguntaba. y lo digo muy claro porque estuve reunido con Pérez Camacho y lo han echado sencillamente por tener criterio. Pero usted me Claro. está entendiendo por qué yo le Claro, preguntaba. viaje. Vamos a ver, ¿cuántos diputados Le hay dio en la un viaje Cámara? a su propio Don Juan, partido ¿cuántos tremendo. diputados hay en la Cámara? En la Cámara hay el presidente, 60. los otros 59 no O trabajan. sea, bueno, son 60. Si yo le pregunto concretamente, de 60, ¿me está diciendo usted que el único que trabaja es el presidente? Tampoco mucho, porque entre que viene y va, Ah, como esto a mí, Bueno, ¿no? vamos a ser claros. Hay 60 y le he preguntado por uno concretamente, ¿y usted por qué se cree que era? don Miguel Cabrera Pérez Camacho, con todos sus problemas o no, yo soy amigo personal de él, de hace 40 años, me he peleado mucho siendo los dos portavoces parlamentarios, lo han puesto en la calle porque no seguía sino el interés de los canarios. Y sorprendentemente, en un tema como el REF, que era de lo que realmente sabía, ha sido sustituido. Y han puesto número 3 a un amigo mío personal, que creo que es un buen chaval, pero creo que es godo, y los godos hay cosas que no estudian. Un magistrado excedente. Pues mire, poniendo ejemplos de gente, Maite Pulido, Bravo. diputada, Eso te iba a decir. que ha hecho de una número 2. guerra titánica siendo doctora y conociendo precisamente las urgencias, ha hecho y en la oposición, en la oposición, pues sinceramente yo creo que Canarias la va a echar de menos, porque fíjese Echar. que ha hecho una labor titánica y la silencian. Y ojo, De número 2. porque no hablamos de ningún dinosaurio político. No. Maite Pulido del Partido Popular en La Palma, con un curro impresionante, con una experiencia como profesional y conocedora de los asuntos. O sea, imagínense cuando se legisla, si se puede tener en cuenta cómo están las urgencias, y le dicen chao. ¿Será por aquello de que en La Palma el Partido Popular compensa un lado de la isla con el otro y las listas tienen que ir equilibradas? No lo sé, pero evidentemente mucho se tiene que mirar el Partido Popular para prescindir. Te habla de Pérez Camacho, de Maite Y de Pulido. Maite, sí. Para que todos ustedes vean que aquí a mí me decían permites una maldad? me decía hoy, antes de que lo diga, me decían hoy una cuestión individual, directa, y me decían, es que ustedes se creen poseedores de la verdad. Y yo decía, no, es imposible ser poseedor de la verdad, sobre todo cuando uno tiene límites para poder alcanzar la información. Lo que sí le podemos decir es que aquí no se miente. No se miente nunca. Las conclusiones de la verdad las tienen los espectadores que nos siguen, no nosotros. Dora, con respecto ¿puedo al decir la Parlamento. maldad o no? Ay, perdón. La Me olvidé. única maldad que digo es muy sencilla. En todos los partidos políticos, el que piensa no sale en la foto. Ay, madre, que me está dando usted la maldad y la clave de lo de Maite Pulido. Vamos a ver. Quizás pensó demasiado. Los parlamentarios canarios lo Decía Descartes, pienso, luego No sale en la foto. cambiado, muy bueno. Vamos a Dora, ver, octava legislatura lo- que el martes dijo adiós. El Parlamento Canario ha sido elegido por todos nosotros, esos parlamentarios están trabajando y están cobrando un sueldo de nosotros. Son nuestros contratados. 4.000 euros. Por lo tanto, Ah, usted es como yo de los que piensan que nosotros sí, somos sí, su sí. jefe. Por supuesto, yo tengo claro que cualquier responsable público, que no me refiero a los funcionarios, que también lo soy, pero estos que voluntariamente nos presentamos en candidaturas y en elecciones y tienen un sueldo luego, deben el contrato a aquel que le elige. Claro. Y al que no le elige también, porque los impuestos es de todos. Y tiene que gobernar para todos. Por lo tanto, creo que los parlamentarios canarios, como los ayuntamientos, tienen que justificar su salario, tienen que trabajar. Yo no sé si de 19.000 iniciativas, porque alguna de ellas, si las publicáramos, era para ponernos a llorar, porque reír me parece un descalabro, porque a veces es preguntar. Yo creo que han puesto a Juan Fernández del Torco por aquello de la diarrea. Claro, es que hay iniciativas que no me atrevo a pronunciar porque me avergüenza, porque dan pena, entonces para que de alguna manera tienen que justificarse. Y me parece bien, pero yo creo que ¿Te parece lo bien? que Que se justifique. hombre, que tienen que justificar su trabajo, Ana. No me digas tú que encima no trabajan. Pero no me digas que Por se Dios, eso justifican no lo bien tendrán que cuando no hacen justificar. nada. Vamos, que se nos Por va. Dios. Entonces, yo tengo una cosa muy clara. Si yo fuera parlamentaria canaria, a mí lo único que me preocuparía de veras en este momento, en cualquier administración pública, es que todo se legisle para generar empleo. Lo primero. Y lo segundo, después de generar empleo, donde sean los nichos de empleo posibles o imposibles, porque ese es tu trabajo, dejarte la piel en eso, es gobiernes en la administración que sea. El único esfuerzo tuyo es facilitar la vida a las personas. En burocracia, en papeles, en su calidad de vida, en todo. No tiene otra finalidad que primero darle empleo y segundo,
totalmente facilitar la vida a la gente, no empeorársela, no liarla, no montarla innecesariamente. ¿Quién Y desenredará a todo esa esto maraña? han salido dos leyes muy buenas, la ley de la función pública y la ley de turismo. Oye, las otras, la verdad que las discuto, como la de la televisión autonómica. Oye, ¿y se han dado cuenta que en estos 4 años no hemos sabido nada de la policía autonómica, por decir algo? ¿Quién por decir algo. desenmarañará A mí no me gustan las esta fotos, don Juan. maraña? Y permítame la Me hago broma, selfie. porque evidentemente hablamos del Parlamento. Pues miren, yo voy a decir algo a favor del Parlamento. Solo con que realmente, aunque ya Juan Fernández del Torco dijo que Madrid no lo va a permitir, pero solo con que las fuerzas políticas que representan el Parlamento de Canarias, que son 4, a ver si también corregimos aquello de las barreras electorales, señores, que todas las fuerzas políticas dicen que quieren variar y nunca varían, hayan sacado el REF y lo hayan sacado por unanimidad, creo que ha valido la legislatura, porque hablamos de un documento que tiene que velar por el interés de todos los canarios. Esperemos que luego realmente lo vinculen al Estatuto de Autonomía y por tanto no exista esa arbitrariedad que, dependiendo de quién se encuentra allá, tengamos validez o no, porque ¿de qué sirve modificar el REF si luego con el que propio ya tenemos no se está cumpliendo? Para los curiosos, algunos datos que estoy seguro que les pueden interesar. Para el nuevo Parlamento del que hablamos, se presentan 9 fuerzas políticas de todas las islas. Pero claro, lo curioso, sinceramente, es que con tanta efervescencia política y tanto Podemos, Ciudadanos, el número de partidos a nivel general en Canarias desciende. Y ha bajado, En 2011 fueron 24 y ahora mismo son 2. Han bajado en 2 partidos. Bajan 2, sí. Fíjense cómo está el panorama político. Y luego, por concluir el tema del Parlamento, ustedes saben que está el ojo que todo lo ve, y lo ve desde la distancia. Pues nosotros tenemos el nuestro particular, nosotros tenemos al responsable de producción ahí arriba, que en determinados momentos es la voz de mi conciencia, y es el ojo que todo lo ve aquí desde fuera. Y muy sugerentemente, escuchando a Dora, tuvo una idea y dijo, y yo la quiero trasladar aquí públicamente para todos los espectadores: ¿saben cómo se acabarían todos estos problemas de Pérez Camacho, de Maite Pulido, de los codazos por lo de las listas y de los que estén allí en esos 60 diputados representados? Poniéndoles un sueldo mileurista. O sea, si se le pusieran un sueldo mileurista a los diputados para la próxima legislatura, Imagínate. podría... No pues les mire, esté dando- aquí lanzamos la idea desde No No le Corazón estés dando Blanco. idea que de pronto Pero, un partido Dailo, político dice que el hay que ejemplo ampliar el número está de mal que diputados. mire, don Juan, está mal que lo diga yo. Parlamentario Está- mileurista, mira, lo decimos está- aquí en No No, Corazón no, pero Peor. escucha, está mal que lo diga yo, pero yo que he tenido la experiencia, con el mismo salario que tengo ahora de 1.100 y poco, que es mi salario de administrativa en el colegio, de las Américas, saludo a todos mis compañeros Pero- de paso, he estado en el sindicato dedicada Pero 14 horas Hola. diarias mínimo, y hay quien lo atestigua, vamos con a el ver. mismo salario el político puede hacer lo vamos a mismo. ver, ¿por qué hasta en la Igual, segunda, y le he por dedicado qué toda en mi la energía. segunda legislatura no cobraban los parlamentarios y eran los grupos políticos quienes le pagaban a los parlamentarios? Yo era parlamentario en la segunda legislatura y me pagaba mi grupo Don Juan, del dinero que le daban al grupo. No los Don canarios. Juan, No cobraban. Don Juan, Pero espere, ¿de dónde en salía el el dinero del ayuntamiento grupo, de este Juan? pueblo donde Bueno, estamos, señores, de no San se me Miguel, desalboroten, no se me alboroten solo ahora, una- son solo las una cosa, 23:02, para que tú veas lo que es son los las salarios 23. de los políticos. En este pueblo lleva mi compañero Víctor del PSOE luchando y peleando porque los plenos sean por la tarde, para que pueda ir todo el que quiera, y además los concejales que están Y en la para que los oposición controlen. puedan ir, Señores, y ni eso son capaces. 23:02 No minutos quieren. de la noche. Algo tarde. Vamos Primera a vez. concluir el tema del Parlamento de una manera clara y profunda. Y quiero que ustedes me hablen con claridad y con bastante rapidez, agilidad, para poder tocar el resto de temas. Hablábamos de los partidos, 9 fuerzas las que ostentan, han bajado a nivel general en 2, 24 a 22. Un dato curioso que ha pasado con ni Bolorino ni Podemos, que no van a las urnas en un municipio como Santa Cruz. No, sí van. Sí van, pero Si corrigen, ahora vamos. mismo no están. No, pero si Sí, corrigen, que lo sí, corrigen. sí, Tienen sí, 2 días para sí, ¿no? corregirlo, ¿no? Hasta el El domingo 26. tiene. Sí, para corregir ¿Y el creen logo. ustedes que corregirán para estar Sí, presentes? Supongo que sí. Sí, Bolorino era por el logo, En que el- coincidía sí, con un con un logo logo de de Aragón. de Aragón, Sí. exacto. Y el otro sí que Y el hubo otro es, apoyo. pero que no sé quién es. en cualquiera de los casos son problemas meramente, según parece, de Administrativos, ¿no? forma, Sí. formales. Sí. Yo me imagino que lo corregirán. De todas maneras que corrijan o no corrijan y que se presenten o no se presenten, eso como siempre hemos dicho,
hasta el día 24 de mayo no vamos a saber. La encuesta. No. Y hablando del Parlamento, para poder cerrar el tema del Parlamento, por aquello de la pluralidad y la representatividad de todos los canarios, el que entren nuevas fuerzas o puedan entrar nuevas fuerzas al Parlamento, nos podemos encontrar una situación positiva para la pluralidad política y por tanto el mejor funcionamiento de la administración, o por contrapunto nos podemos encontrar como una situación a la italiana, en la que a veces los gobiernos no han durado ni 6 meses, porque se produce una situación de ingobernabilidad. Les pregunto con claridad. Claro, a mí me parece que tendría que ser bueno, ¿no? Vamos a ver, bueno, yo lo digo con todos los matices y entiéndaseme bien. O sea, a mí me parece que la política es el arte de llegar a acuerdos. No hay otra manera de hacerlo. Entiendo que si tú no tienes la mayoría suficiente para hacer, entre comillas, que tampoco debería ser así, de aplicar el rodillo, lo que tú debes hacer es buscar espacios comunes, porque al final, cuando estás gobernando, gobiernas, como antes decía Dora, para los que te votaron y para los que no te votaron también, con lo cual tienes que ser sensible también con las minorías. Eso no quiere decir que tú no tengas un proyecto político y que tengas que llevarlo con quien más se acerque a él, es evidente. Les pedía brevemente, Claudio, porque si no se nos llegar va a el tiempo. acuerdo estando en la oposición y cobrando es bastante difícil. No es lo mismo tener que llegar a acuerdo, porque si no, me Los quedo sin acuerdos sueldo, muchas veces, que yo Dora, en la oposición muy bien. prefiero que sea todo Le ingobernable, pregunto- yo voy a cobrar le igual. pregunto En el claramente, caso ¿los del acuerdos Parlamento- muchas veces son simplemente para establecer el sueldo? Sí, señor. Estoy y además es sensato. Si fuera como los cabildos, en los cabildos estás en la oposición, no Usted me cobras. está diciendo que los acuerdos En el muchas veces Parlamento, son... estés en la oposición o estés gobernando, cobras lo mismo. Por lo tanto, va a ser bastante Claro. difícil un acuerdo a 3, a 4, a 18. Qué Serán triste, acuerdos qué triste lo que puntuales. estás diciendo. Juan Pero a mí Fernández. me están hablando de realidad o de planteamientos teóricos. No, en la realidad Porque es si esa estamos realidad, hablando ¿no? de Es la- realidad política en el Parlamento Canaria, habrá acuerdo. Sí, ya Habrá lo que- sé. Ya habrá acuerdos, Eso entrarán seguro. 4 fuerzas Hombre, claro, es políticas. evidente. Y 5, tenemos la mejor No. historia del constitucionalismo en el Parlamento Canario. Un vicepresidente le presenta una moción de censura al presidente. Se traicionan entre sí, se montan 4, sí, tenemos de todo. Se crea el time sharing es parlamentario verdad. y Sí, es al verdad. Senado, sí, tenemos de todo. Muy ¿Qué cambio bien. va a haber? Y ahora sí se va a notar. Dora, los espera, dinosaurios pero no que ya están. nos tenemos que ir. Pedro. El Parlamento, como dice don Juan del Torco, efectivamente, lo que va a hacer... ¿Pero podremos ver un parlamento a la italiana? sí, ¿O no? se ¿O es puede- bueno para la pluralidad política? Señor Dailu, se puede dar de todo. De Y todo. en los ayuntamientos, Sí, claro. en los ayuntamientos prepare usted 2 programas, no corra que es peor, Al- porque van a haber una moción de censura cada semana. No, hombre, Con- A lo mejor hoy Está- has está hoy todo, has sí, entrevistado Ajá. por la llamada telefónica al presidente del Parlamento en una ocasión de pacto. Madre mía. Ana, Yo creo ¿cómo que ves lo el panorama parlamentario? Yo lo veo, vamos, la mayoría absoluta para mí son malas. Yo lo veo bien que haya tripartidismo, los dos, cuatripartidismo, lo que no sea. tenga- Que acabemos a la italiana no se sabe, vamos a verlo. Porque No porque no tienes Bueno, la posibilidad nos de la vamos a ir, moción de señores, ¿qué censura les parece lo en del el pitch? estatuto. Lo A de mí Ya me hay- parece lo del piche que ha lamentable. llegado a las playas. Lamentable, por sí. cierto. Ya lo dijimos la semana pasada. Hay una por eso- alerta. La semana pasada, no sé si recordarán, que estábamos hablando, que decían que se iba y tal, y yo les adelantaba una pequeña información que era que según los ecologistas, que son los conocedores, y los biólogos marinos, decían que afloraría, el piche afloraría entre Gran Canaria y Tenerife, Y Tenerife. como así ha Así sido. ha sido. La zona de Mogán está afectada y viene para Tenerife. Pero- Me para acaban sur. de mandar una cosa, si Ajá. les parece. Sí, 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 se adelante. lo leo. Dice aquí, alerta en municipios tinerfeños desde Arona a Punta de la Rasca y sur de la Escuchen, Gomera escuchen bien, por escuchen la bien. posible llegada de fuel a la costa. Escuchen bien, información de Claudio Andrada para en el mí, último... Los mejores expertos son los pescadores. Claro, claro. Porque claro. son los A que ver, están señores, tirados ahí, ustedes conocen comentaron la la- semana pasada las algunos corrientes. aspectos, por eso no nos Sí. podemos ir sin hablar de esto. El gobierno de Canarias activa el nivel 2 de emergencias del PECMAR por la llegada de fuel a las playas. ¿Recuerdan ustedes que nosotros les preguntábamos sobre el disparate, lo calificamos así, de haber sacado el barco hacia afuera y no haber aprendido del Prestige? Es que ahora mismo, lo decíamos y todo el mundo decía, no, es que el tema de incendio, la posibilidad de riesgo, pero es que al final resulta que la propia Marina Mercante lo califica de grave Disparate. despropósito, Despropósito. que ha Sí, sido sí. un despropósito Claro. y son expertos. Sí. Claro, ¿Qué claro. ha pasado
cómo cometemos Pero estos fíjense. errores. Ade- Un tremendo error, dice la propia Marina Mercante. Porque además resulta que no había ningún peligro de explosión, dado que el crudo que se llevaba era crudo, ¿cómo lo llaman ustedes? El crudo Que- este que- es pesado. el crudo Que lo pesado, va- que lo no va explosiona, refinando el que no propio barco. explosiona, se quema, pero no explosiona. El propio Por barco sí, lo va transformando Sí. en fuel. ¿Y en qué claro. circunstancias quedan los puertos? Perdonen y permítanme esta pregunta. Los puertos canarios en el sentido de que si pasa algo como esto, no en un barco como este ruso antiguo, sino en un crucero, ¿no hay recursos para apagar un incendio? De todas maneras, sí hay recursos para apagar incendios. De hecho fue inmediatamente con barcos y tal, y hasta donde lo llevaron, a la punta de abajo de Fuerteventura, estaban los barcos al lado echando agua. Pero hay una cuestión que sí es que lo que habrá que mirar, ¿no? Primero, lo que decíamos antes del tráfico, de qué tipo de barcos pasan por nuestras aguas. Nosotros somos un archipiélago muy sensible porque vivimos del turismo, vivimos de nuestra imagen, entre otras cosas, porque ya de la pesca pues poca, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero hay una realidad que es que sí se pueden hacer, según dicen los expertos, leía yo, porque es un tema que me interesa, que se pueden crear como si dijéramos especies de bahías pequeñas para esos casos, llevar a los barcos ahí, que es un sitio acotado, que Claro. los tienen algunos puertos del mundo, que vale, por ejemplo, si hay un derrame, tienen unas esclusas, se Inteligencia. queda cerrado. y Eso ya se está. llama, Eso permítame, se decía. Claudio Andrada. eso se pudo hacer, y lo dije yo el otro día en el puerto de Arinaga. Exacto. Que sí, está sí. al Lo lado, dijo es usted, que lo dije que yo. además no está porque habitado. Sí, no está- y estaba pero, vacío en ese momento. Y Dora, además tenía la profundidad Dora, justa para Dora, que no saliera Dora, el fuel. tú lo dijiste, pero yo oí un comentario de algo parecido a lo que tú estás diciendo en Las Palmas, y dijeron, ¿y si en ese trayecto revienta el barco? No podía explota, explosionar. no puede explotar. Don Que ya lo han Pedro, dicho no. los expertos. Yo estoy diciendo, no es No, mi opinión. pero no estoy diciendo explosionaba. lo que Pero yo a lo mejor escuché. no. Yo, Que a lo mejor no es, sino otro. Pero oye, no, sí lo- ocurre Pero, don algo. Pedro, ¿Y dónde se don va todo Pedro, y eso? si revienta el barco, Pues y si revienta. revienta más cerca a la costa, no está a 2.400 metros, Ahí está. que es Y el luego hay- peligro que hay ahora no, mismo. y luego hay El otra hecho- cosa, el nos hundimiento vamos de en tiempo, vacío, señores, que es de a verdad, poca- nos a vamos de poca tiempo. profundidad. El hecho real es que el barco al final lo han hundido a 2.400 metros de profundidad y En como vez de acaba de 700. confirmar el robot que está revisando evidentemente el casco del Oleg, se descubren 3 fugas que vierten entre 5 y 10 litros de fuel por hora. Así que vamos a tener Fuel. piche para rato en las costas canarias. Y fíjense ustedes, todo por sacarlo fuera. Y está el ejemplo del Prestige y decimos que la Marina Mercante, que fíjense ustedes si serán una voz autorizada para poder hablar de esto, lo califica de disparate y despropósito lo que se hizo. Así que teniendo donde se tenía y teniendo la infraestructura que presuponemos que tenemos, y digo presuponemos porque al final a los resultados y a los hechos me baso, esto es una vergüenza. Y sinceramente, lo peor, ¿saben qué es? Que no han caído en la cuenta, que de responsabilidades cero patatero. Con esto nos vamos porque no tenemos tiempo para más. Evidentemente habían 2 temas más que íbamos a abordar y si ustedes me dicen un sí o un no y la semana que viene lo abordamos en profundidad, ¿son partidarios ustedes de la defensa, Juan Fernández del Torco, que hace el presidente del Cabildo de Tenerife para el anuncio y desafío a AENA para la segunda pista del Reina Sofía? Yo nunca ayudo a gente a hacer política como pretenden en estos momentos. Yo siempre veo el problema de manera general. Me parece que es un oportunista político. ¿La ve viable la pista? ¿La necesita ¿Es Tenerife? necesaria? Yo le pregunto lo Yo mismo. considero que no es necesaria. ¿Don Pedro? Esto es una noticia de la época que estamos. Don Carlos Alonso me parece una persona muy seria, que evite que se lea el periódico de hoy porque lo que le escribe el pueblo de Bao está todo en contra de él. O sea, y en cuanto a la pista, a la segunda pista del aeropuerto, lo que tenemos que luchar es por traer turismo de más calidad. Les pido sí o no porque nos vamos de tiempo. En la isla no cabe más gente. ¿Claudio Andrada? A mí me parece que por donde tenemos que guiarnos es fundamentalmente por quienes han demandado eso. Lo están demandando los hoteleros, es el sector hotelero el que pide esa segunda pista. Yo confío en que nadie se mete en un embolado sin necesidad. Y sinceramente a mí me parece, como dice Pedro, don Pedro, que es una persona seria, que es un técnico fundamentalmente, aparte de ser político, es un individuo técnico, y me parece que sí, que debe ser necesaria porque lo están pidiendo los propios hoteleros, que se está quedando bloqueado. ¿Es triste que una institución como el Cabildo no pueda pelear con un monstruo como AENA? Efectivamente, pero por eso, por la privatización. Estamos igual que con las aguas,
en el transporte aéreo. Indefensos, quiere decir Indefensos, usted. absolutamente ¿Dora? indefensos. En esta comunidad nuestra se ha demostrado que algunos políticos, cuando no pueden arreglar los problemas reales, inventan otros para tenernos entretenidos. Sí. Y tengo claro que esa es la situación. Quien vamos de vez en cuando a ese aeropuerto, descubriremos que las puertas de embarque están al 50% cuando están que las pistas a lo mismo. Quienes tenemos la oportunidad de ir a muchos aeropuertos, descubrimos que los Fingers, la mitad está vacío. Por lo tanto, y encima tenemos un aeropuerto complementario, algo increíble para lo que no se necesita una infraestructura innecesaria en este momento, que no nos vendan que eso genera empleo, que no nos vendan machangadas y tonterías. Y señor, tampoco me gustan los políticos imitadores. ¿Ahora qué quieres? ¿Imitar a Paulino porque salió de Quijote contra las petroleras y ahora tú te inventas a ENA? ¿Qué se va a inventar Clavijo mañana? Pues vamos a escuchar una voz autorizada, la he dejado para el final porque precisamente es una persona que tiene amplio conocimiento del mundo aéreo y por eso queremos que nos dé su opinión. ¿Necesita Tenerife la segunda pista del Reina Sofía? Pues soy de la opinión de que no y te lo explico. La operatividad del aeropuerto con una sola pista está cubierta con márgenes más que suficientes. El 80% de ocupación hotelera, del 26% de la capacidad actual de tráfico aeroportuario, tiene sentido lucubrar. O sea, con el 80% la ocupación hotelera, nada más que te hace falta el 26% de la pista. Con lo cual no, eso es una. Otra, si se hiciera otra pista, la segunda pista, las torretas que hay ahí en el alto de la autopista, a ver qué vamos a hacer. Pues las tendríamos que soterrar, claro, habría que soterrarlas. Entonces sí. Claro, eso. Y después hay otra cosa, la terminal la terminal la tenemos, hay una parte que está cerrada y del mostrador 42 al 89 o el 90, esos mostradores no se usan. Que es de la esquina. Bueno, pues ya ven ustedes, les doy las gracias a los 5 señores, de verdad, muchísimas gracias por compartir este ratito con todo Tenerife aquí en No Corras que es Peor. Espero que se lo hayan pasado bien porque como ven la actualidad, la rabiosa actualidad es nuestra fiel compañera y como ven en el tiempo en el que nos encontramos viene bien cargada. Así que gracias a los 5, buenas noches a los 5. Gracias. A ustedes señores, que decir, emplazarles a que dentro de 7 días tengan una cita fiel también con nosotros. Como ven, se nos sigue haciendo muy corto el espacio del No Corras que es Peor porque estamos ávidos de debate y análisis desde el punto de vista más sincero. Y este programa, y ustedes son muy sabios, saben que es distinto a todos, porque aquí decimos las cosas claras, muy, muy claras. Le moleste a quien le moleste. Y haciendo una nueva reflexión y la última sobre la ética, nosotros nos movemos por la ética que dice: si eres fiel y honrado con lo que haces, mírate al espejo y aguanta la mirada. Hasta la semana que viene.